Hola Leo, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a tu canal y en esta ocasión estoy con tu lectura general en la que te voy a sacar un sigilo al final de este vídeo. Leo, espero que estés súper bien, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo y espero que te sean de buenas noticias, buenos augurios. Recuerda como siempre que es general quedarte con lo que vaya a resonar contigo y con tu situación actual, lo que no, déjalo marchar. Comenzamos por la carta de la muerte, la Santa Muerte aquí, el 6 de espadas, el 7 de copas y el caballero de copas. Vamos allá, signo de Leo. Empezamos por la carta de Escorpio, que viene a hablarnos del signo de Escorpio. Es una carta que está hablando de mucho cambio que tú estás aquí haciendo, ya sea un cambio de carrera, ya sea un cambio de relación, ya sea no está hablando mucho de mudanzas, pero con estas energías a lo mejor sí. Esto es una carta que está hablando también como que te veo con una energía muy del FBI, queriendo saber, queriendo averiguar, queriendo saber, vamos a decirlo así. Es una energía amiga, ¿ok? Es una energía buena que anuncia cierto avance, por lo tanto como que viene a arrasar, porque es una energía de 6 que viene de 5. Y en ese 5 hay mucho conflicto, hay hostilidad quizá, por lo tanto, signo de Leo, a lo mejor como que estás dejando cierta situación que te ha significado una tensión hasta en tu mente, cosa que se refleja en tus emociones o viceversa. Por lo tanto, signo de Leo, fíjate la energía de agua de las emociones y tal ha quedado súper bien, por lo tanto, estamos hablando de un cambio que tú estás haciendo aquí. Muy fuerte. Este mes a lo mejor estás de unos cambios de humor, no todo el tiempo, obvio, a ratos. A lo mejor estás súper bien y de repente pues como que te cabreas porque estás viviendo un cambio muy fuerte, Leo. ¿Vale? Aquí estás tú. Es que hasta lo que es la personalidad o tu manera de dirigirte hacia alguien está cambiando muchísimo. Vamos a recordar que es un mes súper intenso, energéticamente hablando, por lo tanto, esto es imposible no sentirlo, ¿vale? Hay cosas que se están yendo de tu vida, ¿vale? Y hay, vamos a decir, signo de Leo también. Mira, lo que se está yendo muchas veces, yo te digo lo que veo. Es como querer resolver algo todo el tiempo, pero cuando llega una mejoría mínima, es como que ya está, que para algunos como que ya está, que no tengo que seguir por ese camino, porque es como aquí, yo te digo lo que veo. Tú sabes que eres una persona quizá que te va bien en la vida o que te podría ir bien en la vida o mucho mejor de la situación actual, pero quizá no sabes aquí, vamos a decirlo así, o sencillamente visualizas o haces algo que realmente el signo de Leo como que te da algo muy chiquitín y hasta que se acabó. Porque se está viendo una energía de armonía, de bienestar, con un cambio y movimiento, ¿vale? Por lo tanto, esto es, yo creo que hasta ahora, por ejemplo, a la hora de pedir dinero a Dios, al universo, bueno, que te ayuden, que te orienten, ¿ok? Que guíen. Es como a lo mejor como que pedías con el fin de llegar, por ejemplo, a pagar esto, a pagar lo otro, y sí que te llegaba, no te dejaban sin, sí que te llegaba, pero a eso nada más. Por lo tanto, aquí hay un cambio fuerte que tiene que ver con eso. Y tú también has descubierto o estás en ello algo que te sucedió de pequeño, de pequeña, que quizá lo ves reflejado en tus hijos o no, ¿vale? Porque esto es general. Y signo de Leo es como, vamos a decir que esto es lo que empiezas a corregir, que digamos, tú estás para algunos, yo te veo como obsesionado con cierta solución, llegar a arreglar de algo, pero que es una obsesión, vamos a decir, que manejas y planeas. No es un que lo estás hablando mucho, no es una energía así. Yo por lo que estoy viendo también aquí como estás quitándote de encima una energía de envidia, de mal de ojo o algo así que se te quedó por mucho tiempo. Para la gente que cree en esto, para la gente que no, pues ya está, déjalo estar. Tengo las energías de limpiezas, rituales y tal. La carta del 6 de aires habla de cambios de rutina, habla de movimientos, habla de salir hacia adelante, pero también nos está hablando de un dejar atrás. Este mes de abril yo te voy a dejar de manera definitiva a una persona, a un grupo de gente, a unas
a unos ideales, vamos a decir así, como lo dejas atrás y me voy con lo que realmente me sirve, que quizá no es mucho. En el caso de que estés haciendo algún tipo de viaje, movimiento, yo veo que va a ser algo corto, vamos a decir, como que no te vas a quedar mucho, quizá una noche o dos, vale, ya sea con el fin pues de disfrutar, de relajarte, de descansar. Y aquí hay una persona que también que se está yendo de tu vida y se está yendo con un gran así vacío, vamos a decir, ¿ok? Cierto vacío, porque realmente tu energía, fíjate, aquí está súper fuerte. Y hay alguien como que ha intentado llamar tu atención de varias maneras, o es lo que está haciendo ahora, pero como que no está logrando nada. No está logrando nada porque al final que no le queda de otra que irse. Vamos a ver. Cada uno aquí pues hace lo que hace y que te vaya todo súper bien, pero yo creo que aquí ha habido una energía que te absorbía muchísimo o que te bloqueaba los caminos, que esto sucede, ¿eh? Depende de la energía de la gente que hay a tu alrededor. A veces que viene alguien a verte, se te rompe el microondas, se te rompe, Dios no quiera, no, pero que hay algo que ocurre a veces así. Una carta que habla de movimientos y que empiezas a ver una luz al final de cierto túnel, pero que aquí no hablamos de una luz, sino de varias. Fíjate, esto quizá es un asunto familiar, quizá hay alguien que viene a verte, tú estás yendo a visitar a alguien con quien tú tienes muchos recuerdos o sencillamente que quieres hacer un cambio de aires con tus hijos, con tus hermanos, la familia, o alguien que te significa pues esta conexión bonita emocionalmente hablando. Yo veo que aquí también van a haber buenas noticias que te van a llegar y que vas a festejar esto con la gente que tú quieres y que tú amas, y a lo mejor esto te va a significar cierto movimiento, como si es que vamos a ir a ese parque de picnic, por ejemplo, vamos a disfrutar de esta tarde, pero sí que hay algún tipo de movimiento, como te he dicho, algo corto, en fin. Con la carta del 7 de copas, porque aquí hay una carta de 6 de copas, claramente tiene que haber la siguiente etapa o fase, ok, que ya ha quedado aquí. Por lo tanto, aquí, ¿qué es lo que viene? Ahora, ¿por dónde empiezo? Es como este mes en el que tú lo vas a sentir como que hay tantas cosas que puedo hacer, hay tantas cosas que puedo realizar, hay tantas cosas que puedo ordenar y mejorar en mi vida. Es como que te veo queriendo hacer muchas cosas a la vez y te está diciendo error, ¿vale? Es lo que te dice y todo lo que quieras. Prioridades, aquí se necesitan de prioridades porque probablemente te vayan a salir muchas, no sé, llamadas de muchos clientes o mucho de todo, la verdad. Yo veo que vas a tener en cantidad cosas de calidad, ¿vale? Cosa que está bastante bien. Lo que pasa es que, mira, aquí se necesita de cierta prioridad. Es que fíjate, es una energía de 6, cosa que ya te quedó aquí. Y viene este hombre o esta mujer, aquí da igual, con una más. En plan, ¿dónde la coloco? ¿Dónde ordeno esto? No te quedes, vamos a decir, con... Es como ordenar, como te he dicho, prioridades, lo que necesites, lo que necesita de este puesto en tu vida y tus emociones. Lo que no, pues ya está, déjalo marchar. Yo veo que aquí, para algunos, a lo mejor, yo te digo lo que veo, que a lo mejor, un ejemplo, esto es un ejemplo, que pasaste por una etapa en la que económicamente hablando no te iba muy bien y ahora de repente va a irte de perlas. Entonces, pues como que ya empiezas con aquello de necesito cambiar muchas cosas. Sí, claro, pero a la vez no, porque es una carta que está hablando de muchas cosas a la vez, ¿ok? Por lo tanto, no, es lo que te dicen. Con el caballero de copas, aquí estamos hablando de buenas noticias, de cosas que te están llegando, de ayudas que tú estás recibiendo, y también al mismo tiempo tú eres el que estás ayudando de manera incondicional. Puede que estés diciendo, bueno, ya que me está yendo bastante bien, iría bien pues agradecer mediante mis acciones y equilibrar la balanza, porque si no esto sí que viene con cierto karma económico o lo que sea. Por lo tanto, yo voy a ayudar, voy a sacar como si es un cacho de pan con un poquito de chocolate o lo que sea y donarlo, lo que puedas. Oye, eso hay que hacerlo siempre, signo de Leo, porque si no es que no vas a limpiar ese karma nunca y siempre vas haciendo altibajos y no, ¿vale? No es muy agradable.
Aquí tenemos energías de lo que son reuniones y familias. Yo por lo que veo va a haber una armonía increíble y única en tu casa, en el caso de que haya habido cierto rato aquí así no muy bonito, o pérdidas o lo que sea, porque la energía de Escorpio sí que habla de pérdidas. Aquí empiezas a tener esa armonía y ese equilibrio, cosas muy buenas a tu alrededor. Con un 7 de bastos, claramente esto no es algo regalado, esto es como que te veo en tu día a día haciendo mil cosas a la vez, luchando por tus convicciones, queriendo hacer muchas cosas aquí y a la vez, ¿vale? Vamos a recordar lo de las prioridades, porque este caballero de copas al fin y al cabo que tiene una copa, de un 7 una copa. No te estoy diciendo que nada más que te quedes con una cosita, pero que tengas al menos clara esa dirección en la que hay que ir. Una cartita más. Yo te veo a veces un poquito arisco, como te he dicho antes, unos cambios de humor. A lo mejor que es eso, que tú eres el que se autocarga de mucho objetivo y tal, cosa que está bastante bien, pero que luego con las relaciones y tal, pues a veces explotamos. Hay que dormir un poquito mejor, ¿vale? Durante el mes de abril en general hay que dormir algo mejor. ¿Por qué? Pues porque signo de Leo esto puede afectar a tu carácter, a tu humor, y termines aquí diciendo cosas que después vayas a decir, ay, jolín, que por qué habré dicho nada, ¿vale? Por lo que se está viendo, ¿es una verdad o es algo así que tú estás aquí diciendo, pero quizá pues no es tu manera de hablar, quizá no es tu manera de decir nada, porque puede que se ofenda a alguien aquí. En fin, signo de Leo, la verdad es una lectura maravillosa, es una lectura espectacular, en la que estoy viendo pues muchos cambios y movimientos, buscando la armonía con mucha disciplina y mucha lucha, cosa que se está dando, cosa que se está dando claramente. Ahora, si tú estás actualmente en un punto en el que necesitas, aquello de que necesito verle la claridad a una situación, te está diciendo que va a ser que no, más adelante, ¿ok? Porque cada cosa aparece en su tiempo. Este mes, cuidado con el aparato reproductor, en el caso de que no estés muy bien, ves al médico, signo de Leo, claramente que para estas cosas el médico, no lo dejes ahí. Vamos a sacar estas cartas del karma, que ha quedado aquí el nodo sur en Géminis, en la cuarta casa, ¿vale? La cuarta casa viene a ser la casa de lo que es la familia, cosa que se ha mencionado aquí, ¿vale? Y a lo mejor como que vas a estar recibiendo visitas, ¿vale? Que tengo aquí, que también muy así marcada la energía de los hermanos y vecinos, que vamos a decir con esa gente que te rodea, o vamos a decir con la gente con la que hay ciertos recuerdos, ¿ok? Porque te ha quedado la energía de Géminis, que ya habla de eso. También está hablando de carreteras, está hablando de movimientos, y con esta conjunción o esta combinación, yo voy a decir que aquí puede que estéis haciendo un viaje o movimiento con el fin de ir a visitar a alguien, que te significa pues eso que te he mencionado hasta ahora, o estás yendo a visitar algún sitio de tu origen, que digamos como si es el barrio en el que has vivido 5 años hace mucho tiempo. En fin, a nivel espiritual te está hablando que no, te está diciendo que no va a haber manera o conocimiento de explicar, ¿vale? Cómo hiciste algo hace tiempo atrás, ¿vale? Que estás aquí reflexionando, quizá que estás aquí, ¿qué piensas? ¿Cómo es que yo hice eso? ¿O por qué hice eso? ¿En qué rato? ¿Cómo es que actué así? No le vas a ver ninguna explicación, porque el que piensa es el tuyo de ahora. Yo soy de ahora, que claramente desconocía un mogollón de cosas hace tiempo. Por lo tanto, ahora con este tipo de conocimiento y claridad y lo que es la conciencia un poquito más abierta, viendo cosas de cómo las hiciste antes, va a ser algo difícil, ¿ok? Porque esto no sé por qué, que me da la sensación de que es algo muy así kármico a nivel de lo que es la familia. Cosa que te ha quedado aquí lo que es la casa 4, lo que es la familia, los orígenes, la relación con mi mamá y mi papá. Tiene que ver con eso. A nivel así de la mente, cierta ansiedad acerca de comunicaciones, ¿vale? Que tienen que ver con tu casa, tu hogar o familia. Que puede aquí que haya cierta comunicación, o sencillamente estás buscando una explicación
pero que no se está dando. Es como que todo, que tiene que ver con absolutamente todo. No hace falta que te metas en esta ansiedad. En el caso, yo siempre digo esto, es que nos han llenado de aquello, sé que si hay algo, pues hay que resolverlo ya, y más si es algo así. No, déjalo aparcado en el caso de que estás viendo que caes en una ansiedad, en un enredo y no arreglas nada, déjalo aparcado, visualiza como hay una cajita en la que metes esa situación o conflicto o lo que sea y le dices, más adelante vuelvo, porque ahora es que tengo que atender algún que otro asunto, más adelante vuelvo. Y vas a volver, vas a volver, que te digo yo que vas a volver de una manera u otra, acabarás regresando a ese punto, porque es que viene contigo, ¿vale? Y una vez que vayas a abrir esta cajita, ya vamos a decir resolver o arreglar esa situación, vas a verla desde un punto de vista más elevado, mejorado, más cuerdo, que digamos, o ya más maduro y adulto. Por lo tanto, es como que a veces hay cosas que necesitan de ciertos reposos, como en plan, luego vuelvo, ¿vale? Porque la situación está en conflicto, tú también, entonces pues, y más si es algo con la familia, con otra gente, en fin. A nivel físico, aquí te está diciendo que hagas lo que realmente te hace llegar a verte seguro, a buscar esa situación que te hace sentir seguro, porque a lo mejor va a haber algún conflicto, ¿vale? Con la subida de, vamos a decir a lo mejor como que hay algo que va a cambiar de precio de manera muy rápida, ya sea signo de Leo, pues algo a lo mejor que ibas, no sé, que decías que voy a renovar por ejemplo mi coche y de repente pues estás viendo que ese coche que le habías echado el ojo está carísimo, o una multa que te está llegando. Es como una energía de tu origen, es una energía de algo que está regresando a ti. Dios no quiera que todo esté súper bien, pero aquí te está diciendo que ante esta situación que hagas lo que realmente te hace ver bien y seguro. Vamos a ir ahora con tu sigilo angelical, signo de Leo, y como siempre se activa igual que un sigilo normal, vamos a decir de esos chiquitines. Como siempre te acerco esto y tú le das a pausa y haces una foto, ¿vale? Para la gente que dice que no le ha dado tiempo, yo no entiendo cómo, porque siempre lo dejo así. Vamos a darle a pausa y hacerle una captura, porque si no yo no sé cómo voy a dar esto, ¿vale? En fin, te ha quedado el sigilo de Janael, que viene a ser ese guerrero, vamos a decir, divino o sagrado. Es una energía que tiene mucho que ver con la lucha, ¿vale? Como ha quedado el color rojo, por lo tanto esto tiene que ver con el chakra raíz, llevar tu atención a tu chakra raíz y decir en la mente o a voz alta, da igual, How, H-A-W, ¿vale? No hay de otro, es este. Signo de Leo, y esto realmente es una energía de lucha. Esto es una energía que te está diciendo, en el caso de que te pienses que no hay nadie a tu alrededor que te vaya a defender, que te vaya a ayudar, te equivocas, porque aquí va a haber alguien bastante bueno que sí que te va a ayudar en el caso de que tú que veas ahora mismo no estoy luchando por A o por B, pues va a haber alguien a tu alrededor, pero esto en un inicio, esto es tu energía canalizando, vamos a decirlo así, la energía sagrada del guerrero, ¿vale? Esto es una carta que te está diciendo de que si tú estás viendo a tu alrededor, porque es un mes, disculpa que ahora te explico, es un mes de Aries, casi todo, en el que vamos a decir que, como no sé si te has fijado en cierto país o varios, ya empieza a haber cierto movimiento militar, ya empieza a haber, no estoy diciendo que tú vayas a estar en esta situación, pero es que habla de eso, habla de una energía de lucha, habla de una energía de salir hacia adelante. Y tú, como un signo de fuego, pues claramente sí que vas a sentir esta energía. Por lo tanto, es como que puede que hayan dificultades, que puede que haya gente a lo mejor que quiera regresar a tu vida buscando, rebuscando en cosas que tú no entiendes, vale, a lo mejor que quieres irte hacia adelante, pero que esa energía no está, porque a lo mejor hasta ahora, como te he dicho, reflexionando o pensando, no entiendes, hay unas comunicaciones hacia esa, no entiendes ciertas cosas, dices, pero ¿por qué la gente es así? ¿O por qué me está sucediendo esto? ¿O qué me quiere decir esta situación? Quizá lo que te está diciendo es que vuelvas a tener esa fuerza y poder
Si tú estás viendo que hay una situación a tu alrededor en la que una persona está luchando, es que te está llamando a ti, te está diciendo, va, haz lo mismo. Haz lo mismo. Y más para la gente que nació en agosto, ¿vale? Más para la gente que nació en agosto, porque signo de Leo, ese grupo de gente, ya sea que seas de Leo o Virgo, si naciste en agosto, tienes que tener ese poder en tu vida. Vienes de una vida, vamos a decir, como es, te he hecho la lectura esta de karma, para la gente que cree en eso, vienes de una situación, de pequeño, de pequeña, o de una vida aparte, en el caso de que creas en eso, en la que no ha habido mucho poder, ¿vale? O vamos a decir en el que ha habido un abuso de poder, por lo tanto eso se te quitó, ya sea desde el nacimiento, Dios no quiera, o en una situación en tu vida. No quiero decir que se abusó, vamos a decir que le has hecho daño a alguien, ni mucho menos. Simplemente como a lo mejor que te has olvidado de que había que buscar un equilibrio, de que has querido pues quedarte con absolutamente todo, ¿vale? Claramente es algo tuyo. Pero yo lo digo porque sé de primera mano eso que cobras o eso que tienes. Hay una parte, como si son 10 euros, que no tienes que tocarlos. No tienes que tocarlos porque eso no es tuyo. Eso es de alguien, ¿vale? De alguien allá en la calle que necesita recibir eso. Esto es así. Empieza a hacer esto y ya vas a ver cómo tu economía y tu vida en general va a cambiar muchísimo y va a haber un equilibrio fantástico. Leo, este mes realmente vas a sacar hacia adelante, vamos a decir que vas a ir hacia adelante con mucha victoria, con mucho éxito. No te va a quedar de otra, ¿vale? Mucha victoria y mucho éxito en cualquier situación, porque hasta ahora te han quedado pues energías de movimientos, de alegría, de reuniones, de felicidad. Pero pues ahí está, ¿vale? Es como hay una energía muy fuerte que hay a tu alrededor y esto es un empujón y ya está. Esta ha sido tu lectura, déjame saber ahí abajo si te ha resonado o no. Gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like y de suscribirte. Gracias y hasta la siguiente. Chao, Leo.